es la deducción de un romántico o la conclusión de un alucinado. En realidad esta teoría, que habla de la Luna como un posible satélite artificial, en realidad sabemos tan poco de la Luna, aunque esté tan cercana y aunque el hombre haya puesto allí su pie y pensemos todos que es ya un terreno conquistado, sabemos tan poco, insisto, que aún son válidas muchas hipótesis sobre la Luna, aunque parezcan tan descabelladas como esta de los rusos. Son muchos los problemas que va a plantear la Luna, como veremos a lo largo de un par de programas. El primero es su propia existencia, porque desde un punto de vista racional, desde un punto de vista lógico, y teniendo en cuenta nuestros conocimientos astronómicos, la Luna por sí misma es un absurdo. Y les voy a explicar por qué. La Luna es aquella entidad celeste que por eones ha despertado la inspiración de filósofos, poetas y artistas, que durante siglos han plasmado en sus diversas obras innumerables referencias hacia su belleza y simbolismo. Fuera de la fuerte carga emocional que este objeto tiene para con la humanidad, la Luna ha sido también un factor fundamental para el desarrollo de nuestra especie, permitiendo conocer el funcionamiento de la naturaleza, los ciclos y las estaciones, un equilibrio tan inusual que se convirtió en el principal motivo de estudio para miles de astrónomos, científicos e intelectuales que se han esmerado por desentrañar los misterios que aún rodean a este inusitado astro. Pero, ¿es realmente su forma, sus características y su órbita tan precisa una cualidad propia de un objeto de origen natural? ¿Qué pensarías si te dijera que al parecer su aparición no es tan antigua como se cree, y que algunas civilizaciones hablaban de un tiempo antes de la llegada de la Luna? Conoce más sobre los misterios que rodean a este presunto satélite natural, solo por Archivo Anómalo. Archivo Anómalo. Está claro que la Luna no es otro simple satélite amorfo como lo sería cualquier otro en el sistema solar. Sin ir más lejos, su oportuna órbita, la extraña composición de su superficie y la increíble influencia que ejercen en los ecosistemas de la Tierra son conjeturas que han llevado a algunos hombres de ciencia a replantearse en muchas oportunidades su verdadero origen. En cuanto a los misterios de su órbita, la Luna ejecuta una vuelta completa alrededor de la Tierra durante 28 días, mismo tiempo que tarda en rotar sobre su propio eje, en un inusual acoplamiento conocido como rotación sincrónica, que permite que veamos solo una de sus caras. Cabe mencionar que por muchos siglos la ciencia consideró que la Luna mantenía una estrecha relación con el comportamiento humano, principalmente en la concordancia de sus ciclos con el período menstrual femenino, cuya duración es de 28 días igualmente. Tal vez fueron estas mismas observaciones las que instaron a los antiguos mayas a creer que la Luna era una creación de la diosa Itchel, la diosa de la vida y de la fertilidad. Los informes afirman que la densidad promedio de la Luna es de aproximadamente 3,34 gramos por centímetro cúbico, una cifra relativamente baja en comparación a la Tierra, que tiene un promedio de 5,5 gramos por centímetro cúbico. En palabras sencillas, se podría decir que es posible que se trate de un cuerpo celeste cuyo interior estaría relativamente hueco. Sobre esto, el reconocido científico Carl Sagan declaró con escepticismo que es muy poco probable que un satélite natural pueda estar hueco, respaldándose en diversos factores relacionados con la fuerza gravitatoria que el cuerpo ejerce sobre sí mismo. Sin embargo, sus afirmaciones dieron lugar a otra incógnita en un grupo selecto de científicos, que pasaron entonces a cuestionarse si quizás estamos en presencia de un objeto no necesariamente natural, o más directamente, si la Luna tiene entonces un origen artificial.
La evidencia más importante para los que apoyan la teoría de la luna hueca proviene de los mismos estudios realizados por las agencias espaciales. Basándose en las lecturas de los sismógrafos instalados por las misiones Apolo, se han podido registrar, por ejemplo, que al recibir impactos de meteoritos, la Luna se comporta como un enorme objeto huecado, emitiendo un sonido similar al que se obtiene al golpear una campana. Cuando la tripulación del Apolo 12 lanzó el módulo lunar después de regresar al orbitador, el impacto en la superficie provocó que el equipo sísmico instalado registrara una reverberación continua durante más de una hora. Lo mismo ocurrió con el tercer compartimiento desplegado por el Apolo 13, solo que en esta oportunidad el sonido se registró por más de 3 horas. Sin ir más lejos, entre 1969 y 1977, más de 3.000 terremotos fueron registrados por estos aparatos instalados en la superficie. La mayoría de las vibraciones eran bastante pequeñas y eran causadas por impacto de meteoritos. Sin embargo, otros sismos provenían desde el interior de la Luna. Todo un misterio, considerando que ésta no posee placas tectónicas como la Tierra. Aunque no se ha logrado explicar con exactitud este fenómeno, la ciencia lo atribuye a la dilatación térmica o al movimiento de antiguas fallas geológicas. Otro detalle que llama la atención surge del análisis estructural de los mismos cráteres. En el pasado, enormes asteroides han azotado al manto lunar con tal fuerza que algunos han dejado gigantescos anillos de impacto, como una cicatriz imborrable en la cara visible de la Luna, algunos tan grandes que su huella diametral abarca decenas de kilómetros. Analizando esto matemáticamente, si un objeto que al chocar con la Tierra dejase un cráter de 40 kilómetros de diámetro, la profundidad de este debería ser por lo menos la mitad de dicho diámetro, unos 20 kilómetros para ser exactos. Pero el caso de la Luna es cuando mínimo intrigante, ya que el cráter más profundo es el Aristarco, cuyo diámetro presenta la no despreciable cifra de 40 kilómetros, pero su profundidad es de solo 4, algo completamente incomprensible. Otro ejemplo aún más sorprendente es el del cráter de la cuenca Aitken, en el polo sur del satélite. Esta es una de las mayores estructuras de impacto del sistema solar. Tiene un diámetro de unos 2.500 kilómetros y una profundidad de solo 12 kilómetros. Al sacar conclusiones rápidas, cualquiera diría que bajo la polvorienta superficie se encuentra una especie de armazón impenetrable. Y es eso precisamente lo que los científicos de la Universidad de Baylor, en Texas, han descubierto en la cuenca de Aitken. Una enorme masa metálica, del tamaño de Hawái, fue detectada a 200 kilómetros bajo la superficie, gracias a los datos obtenidos por las misiones de reconocimiento lanzadas para medir campos gravitatorios. Observaron una notable diferencia entre los resultados de la topografía y el nivel de la gravedad que se esperaría de la masa lunar. A través de diferentes modelos matemáticos, determinaron que esa gravedad era generada por una masa pesada y gigantesca, oculta debajo de la superficie. A su vez, las muestras de roca y del suelo contienen altas cantidades de cromo, titanio y circonio, todos estos con propiedades refractarias, mecánicamente fuertes y anticorrosivas, ayudando a sustentar la hipótesis de un casco reforzado, resistente a las altas temperaturas. Incluso, los astronautas del Apolo 16 encontraron rocas que contenían hierro oxidado, lo que significa que en algún lugar de la Luna existe una fuente acuífera que provocó estos efectos en los metales. Una de las objeciones que ponen Basin y Shcherbakov y que también se plantean otros astrónomos. Ellos, los dos rusos, autores de esta teoría que estamos discutiendo hoy, sugieren la posibilidad de que esa lava estuviera fabricada artificialmente, ni más ni menos. Es decir, que bajo una superficie, bajo una capa de unos 4,5 kilómetros de espesor nada más, estaría una auténtica capa blindada que no permitiría que el impacto de los meteoritos hiciera demasiado agujero, por decirlo así, y que además en los casos en que ese impacto rompiera en profundidad esa capa, enseguida, artificialmente, según Basin y Shcherbakov, se hubiera fabricado lava suficiente para llenar ese agujero. Insistiremos sobre la teoría de los rusos, pero además de los cráteres, la Luna está por sí misma, y huyendo de hipótesis más o menos sorprendentes, por sí misma está planteando otros muchos problemas también.
Existen varias teorías sobre el origen de la Luna. Todas ellas no han podido resolver las innumerables rarezas que se observan en ella. Sin embargo, existe otra tan impactante que parece sacada de un libro de ciencia ficción. En la década de los 60, dos destacados científicos de la Academia Soviética de Ciencias, Alexander Chervakov y Mikhail Bazin, propusieron una teoría que explicaba de alguna manera la larguísima serie de características singulares que ninguna de las otras hipótesis más ortodoxas conseguían explicar. La hipótesis propone que la Luna es en realidad un satélite artificial de la Tierra, que fue puesto en órbita por seres inteligentes cuyo origen o paradero es desconocido. Este objeto podría ser una especie de arca o una nave espacial fallida que quedó varada. Estas anomalías inexplicables hacen que la teoría no sea considerada del todo extravagante. En realidad, un planeta como la Tierra, que es un planeta bastante pequeño, no le debía de corresponder ningún satélite, o a lo sumo, como en el caso de Marte, algún satélite pequeño, modesto, de unos 60 o 70 kilómetros de diámetro. Algunos análisis publicados en 1973 por la revista Sky and Telescope de la Universidad de Harvard llegaron a la conclusión de que la Luna sería mucho más antigua que la Tierra, basándose en la edad de una de sus rocas encontradas, que databa de hace más de 5.000 millones de años. Es necesario también mencionar los extraños fenómenos que se han observado en el satélite. En noviembre de 1958 sucedió un extraño evento descubierto por el científico soviético Nikolai Kozyrev del Observatorio de Astrofísica de Crimea, quien asombró al mundo entero cuando fotografió por primera vez una erupción gaseosa en la Luna, cerca del cráter Alphonsus. El fenómeno era similar a una explosión volcánica, solo que los gases emanados presentaban una coloración fluorescente, comparable a la de una aurora boreal. A pesar de que estas observaciones fueron rechazadas por la comunidad científica, otros astrónomos en el observatorio de Lowell, en Arizona, fueron testigos de una actividad parecida en la región de Aristarco, y más tarde también sería reportada por distintos observatorios en todo el mundo. En 1968, un año antes de que el hombre llegara oficialmente a la Luna, la NASA publicó un catálogo cronológico de eventos lunares, el cual contenía 570 anomalías sobre las actividades observadas en la Luna, desde 1540 hasta 1967. Algunas de ellas incluyen destellos de luz vistos el 18 de mayo de 1787 por dos astrónomos quienes observaron relámpagos, a pesar de que estos no podían ocurrir en un lugar sin aire, y mucho menos sin atmósfera. En 1799, el astrónomo italiano Giuseppe Piazzi observó puntos brillantes en el lado oscuro, vistos durante 5 lunaciones diferentes. La lista completa de estos extraños fenómenos reportados durante varios siglos la podrás encontrar en un link adjunto a la descripción de este video. Sin lugar a dudas, la evidencia más enigmática proviene de nuestros registros históricos, más precisamente de los vestigiales relatos y escritos realizados por las antiguas civilizaciones. Aristóteles, Demócrito y Anaxágoras, destacados filósofos que vivieron en la antigua Grecia, mencionan que hubo pueblos que habitaron algunas regiones desde mucho antes de la llegada de la Luna. Por ejemplo, al describir Aristóteles la región griega de Arcadia, escribe que los pelasgos, la gente del mar, vivieron ahí desde tiempos muy remotos, en un momento en que la Luna aún no existía en los cielos. Apolonio de Rodas menciona en uno de sus poemas: antes de la época de la generación de Deucalión y Pirra, cuando la Luna no estaba, los únicos humanos que existían eran los pelasgos, que vivían en las montañas de Arcadia. Los arcadianos eran conocidos también como proselenes, que significa aquellos que estuvieron antes de la Luna. Fueron mencionados igualmente por Plutarco en su obra Moralia, que decía lo siguiente: había seguidores de arcadianos de Evandro, los llamados pueblos prelunares. Estos seguidores creían en la supremacía de los arcadianos y veían a Evandro como su líder sagrado. Consideraban que era una raza superior y merecían dominar el mundo. Los pueblos prelunares se autodenominaban así porque creían que la Luna tenía un papel importante en su destino. Solían vivir en comunidades aisladas, lejos de las ciudades humanas. Practicaban rituales y consideraban que era un símbolo de poder y sabiduría.
Los historiadores creen que la frase antes de la luna era una expresión poética para hablar de un tiempo mítico y remoto. No obstante, llama la atención que se hayan aplicado términos tan precisos y determinantes para definir a un grupo humano, como es el caso de los pueblos preselénicos, cuya definición enfatiza en que estos estaban presentes desde antes de la llegada de la luna, como si existiese una línea temporal dividida por un evento importante, similar al antes y después de Cristo de nuestra era. En Sudamérica también se narran antiguas historias provenientes de las tribus Chibcha de la cordillera oriental de Colombia. Este pueblo menciona en sus relatos que hubo un tiempo remoto en que la luna aún no estaba en los cielos, y más al sur del continente americano, en Tiahuanaco, los símbolos de la Puerta del Sol y los muros de Calasasaya proporcionan evidencia de que la luna entró en órbita alrededor de la Tierra en un momento específico en el tiempo, hace unos 12.000 años. Esta conclusión fue alcanzada en 1956 por el investigador y autor Hans Schindler Bellamy, quien examinó el monumento. En su libro, El calendario de Tiahuanaco, Bellamy interpretó antiguos símbolos astronómicos como una historia que cuenta sobre la luna. Explica que los caracteres de piedra son matemáticos y entregan información astronómica. Además de indicar cuándo llegó la luna, afirman que antes de que ésta entrara en órbita, la Tierra giraba más lentamente y tenía solo 290 días de rotación. Debido a esta diferencia en el tiempo, se cree que el planeta rotaba más lento sobre su eje y por lo tanto los días eran más largos. Según el mencionado autor, la interpretación de los símbolos nos dice que estas características de la Tierra cambiaron con la llegada de la Luna, la cual habría causado una gran agitación debido a la atracción gravitatoria, generando grandes catástrofes, terremotos e inundaciones que causaron estragos en las antiguas civilizaciones. Está este evento estrechamente relacionado con el diluvio universal presente en la mayoría de las culturas antiguas del mundo. En el Génesis bíblico 1:14 se menciona que Dios dijo: «Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y que sirvan de señales para las estaciones, para días y años». Es interesante que se mencionen estaciones, días y años, pero se omitan los meses, que existen únicamente para calcular los ciclos lunares. De hecho, en el sagrado texto, los meses comienzan a emplearse después del diluvio universal, en Génesis 7:11, donde se menciona por primera vez la existencia de este astro. Todo esto no prueba, por supuesto, que antes del tiempo no hubiera una luna, y en consecuencia tampoco meses, pero el hecho de que no se mencione como una creación divina da lugar a la especulación. ¿Fue la aparición de la luna en los cielos la señal para que Noé comenzara la construcción del arca? En África, la leyenda de la tribu Zulú, narrada por el chamán Credo Mutwa, cuenta que la luna fue traída hace cientos de miles de años por Mowane y Mpanku, dos hombres lagartos de una raza a la que llamaron Chitauri. La leyenda dice que antes la luna tenía forma de huevo y fue robada por estos hermanos al gran dragón de fuego. Los Chitauri vaciaron su contenido hasta que quedó completamente hueca, y luego la hicieron rodar por los cielos de la tierra, provocando grandes cataclismos que acabaron con la edad de oro de la humanidad. Esto nos hace pensar en que la luna pudo ser una antigua y poderosa arma, o una herramienta para llevar a cabo proyectos de ingeniería planetaria. ¿Fue la luna entonces la creación de una civilización desconocida, que hace miles de años modificó el estado natural del planeta Tierra? Es probable que muchos de los datos que hemos entregado a lo largo de este documental no sean del todo concluyentes, al menos no como para generar un juicio 100% acertado sobre el origen de este majestuoso acompañante. El antiguo recuerdo de una Tierra habitada por humanos sin luna ha pasado de generación en generación, formando las tradiciones de numerosas civilizaciones. ¿Cómo llegó la luna a estar ahí? ¿Es parte de la Tierra o el resultado de un colosal impacto, como afirman las teorías científicas? ¿O acaso se formó en otra parte y fue traída hasta aquí? Tarde o temprano llegará el día en que este misterio sea resuelto, o tal vez nuestra civilización conviva para siempre con ese enigma. Si el video te gustó, agradecería que le dieras like y compartieras este contenido, que comentes lo que piensas sobre este asunto.
Hemos comenzado la expansión de nuestro conocimiento yendo un poco más allá de la criptozoología, adentrándonos aún más en los misterios que rodean nuestro universo. Esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en otro Archivo Anómalo.